¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de improvisación. Vamos a hablar de improvisación y de contornos melódicos. Cómo utilizar los contornos melódicos para mejorar nuestro sentido de la improvisación. Cuando estamos improvisando, digamos que lo que vamos a hacer es lo mismo que cuando estamos hablando. Vamos a estar hablando sin tener un guión, sin tener una escaleta, algo que nos diga qué es lo que tenemos que decir. Simplemente vamos a estar hablando. Si estamos, por ejemplo, en una jam session, va a haber una conversación. Vamos a estar hablando de un tema y vamos a estar conversando con el resto de músicos que están tocando con nosotros y todos juntos se lo vamos a estar contando al público. Va a haber momentos también donde los compañeros nos van a dejar un poco de sitio para que nosotros podamos hacer nuestros puntos y decir lo que queramos decir sobre aquello sobre lo que estamos hablando, pero normalmente no vamos a tener un guión escrito, solamente unas pequeñas pautas de qué vamos a decir, ¿de acuerdo? En este caso las pautas, por ejemplo, para la improvisación, pues bueno, hemos hecho el tema, la melodía la tenemos ahí como idea, no es como algo fijo que debemos de interpretar tal y como está escrita, simplemente, bueno, tenemos una idea y ya está, ¿vale? Y ahora viene la improvisación. Cuando vamos a la improvisación, bueno, pues nosotros tenemos ahí una guía, que sería pues, nuestra armonía, que también la podemos variar. Podemos utilizar, bueno, diferentes técnicas. Aquí en el canal hemos hablado algo de lo que es generar fricción armónica entre, digamos, la armonía textual y la armonía que estamos tocando realmente, porque a veces hacemos estas cosas, es decir, sobre un dominante, pues igual tocamos otra cosa, ¿bien? Y eso produce una fricción armónica. Pero aquí lo que nos interesa es que, al igual que tú tienes un manejo de tu idioma que te permite hablar sin tener un guión escrito, igual que yo cuando hago estos vídeos, porque tampoco tengo ningún guión escrito, pero como sé de lo que quiero hablar y sé lo que quiero decir, pues lo puedo hacer, pues tú también puedes hacer esto cuando estás improvisando. El problema es si no tienes vocabulario, porque claro, tú puedes hablar, pero a la hora de hablar música es, digamos, es un lenguaje distinto. Tiene una sintaxis también. Es un lenguaje que es un lenguaje no significante, es decir, cuando nosotros señalamos algo en nuestro idioma, ese algo va asociado a un concepto, y sin embargo en música, cuando decimos algo, aunque establezcamos una forma sintáctica que funcione muy bien y morfológicamente también esté todo muy claro, pero digamos que no tiene como un significado asociado. Por lo tanto, es correcto decir que se trata de un lenguaje no significante, ¿vale? Los significados los podemos asignar, pero no están, digamos, como preasignados, ¿no? Aunque bueno, hay una serie de figuras, los tópicos y demás, que sí que tienen una serie de significados preasignados, ¿no? Esto se ocupa la semiótica musical y todo esto, pero bueno, esto excede el contenido del vídeo. Vamos a ver algo muy básico. Vamos a ver qué es la idea de contorno melódico. La idea de contorno melódico es que toda obra que nosotros escuchamos, de principio a fin, ¿vale? Si la cogemos y la consiguiésemos coger en una sola tira, ¿no? La hacemos pequeñita para poderlo ver, tiene un contorno, ¿vale? Este contorno, por supuesto, pues tiene muchas subidas, muchas bajadas, muchos movimientos, muchos saltos, porque está muy elaborado. Debajo de toda esa elaboración, si hacemos caso a, por ejemplo, a la teoría análisis schenkeriana, hay algo mucho más simple. De hecho, lo puedo dividir como en tres niveles. Tengo este nivel de la superficie, que es el nivel que escuchamos, el nivel que vemos, ¿de acuerdo? Luego tengo un nivel que sería como el middle ground, que sería esta cosa de la superficie, pero sin todos los añadidos, entendiéndose por añadidos toda la armonía que no sea estructural y todas las notas de la melodía que no sean estructurales tampoco. Y después tenemos un nivel mucho más bajo, que es lo que, digamos, se aspira a comprender, que sería mucho más mínimo, es decir, mi punto de partida y mi punto de llegada climática, digamos, y la manera en la que desciendo de nuevo hacia mi punto de llegada, ¿no? Que normalmente, a veces, depende de la obra, pues va a coincidir con el punto de partida. Bien, esta es como la idea básica, así explicado muy a lo bruto, ¿no? Y antes de ir con los contornos melódicos, os recuerdo que en Pampling tenéis camisetas tan chulas como esta, con descuento si aplicáis el código COUNT01. En la etnomusicología, Adams tiene en cuenta 4 puntos en lo que sería el contorno melódico. Tiene en cuenta el punto de partida, es decir, dónde empieza mi melodía. Tiene en cuenta el punto climático, es decir, cuál es mi nota, digamos, más alta. Luego tiene en cuenta el punto también, pues, más bajo, es decir, cuál es mi nota más baja. Y luego tiene en cuenta dónde termino. Y en base a eso, digamos que establece una serie de patrones generales que serían los contornos
contornos melódicos, que serían como esta imagen que estáis viendo. La idea que él tiene es poder utilizar esto para comparar músicas de diferentes culturas. De hecho, él utiliza este modelo para poder estudiar la música de los indios americanos. Lo que Adams descubre muy pronto es que esto, aunque le permite comprender muy bien el contorno de la melodía, recordad que no nos referimos al contorno de la melodía que tú ves escrita, sino si yo cojo esa melodía, le quito todas las notas y dejo solo su punto de inicio, su punto más alto, su punto más bajo y su punto final, voy a tener una figura que se va a corresponder con una de estas que hemos visto. Y eso es algo además que sucede en muchos tipos distintos de música. Por lo tanto, bueno, en un principio se tiene la esperanza de que a lo mejor esto puede arrojar algo de luz. De lo que nos damos cuenta luego es de que nos da una idea muy clara sobre qué sucede en esa parte de la estructura, si estamos valorando la melodía, pues la melodía, pero que no nos sirve tanto realmente para comprender el estilo. Y ahí es donde tenemos este viejo, digamos, debate, ¿no? entre musicólogos, donde unos abogan por un enfoque más estructuralista, en el cual, bueno, pues comprendiendo todas las estructuras que se dan en la música, vamos a comprender la música y el estilo en sí, y otro enfoque más funcionalista que nos viene a decir un poco como que si no comprendemos el contexto sociocultural y toda la carga semiótica que esa música tiene, nunca vamos a poder acercarnos a comprenderla, ¿vale? Por suerte en este canal estas cosas las mencionamos, pero no hablamos de eso, así que no vamos a entrar en ello. Lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar esto para nosotros improvisar. Y es una cosa muy sencilla. Mirad, vamos a tomar como punto de partida una triada, ¿de acuerdo? Un acorde de triada. Vamos a tomar una triada mayor. Una triada mayor y nosotros ahí vamos a tener tres elementos, ¿no? Tenemos, pues bueno, tenemos la fundamental, tenemos la tercera y tenemos la quinta. Partiendo de eso, podemos aplicar una serie de transformaciones que invariablemente van a producir una serie de contornos. La idea es que trabajemos con ellos de una manera en la cual se conviertan en algo que interiorizamos. Es decir, es como cuando te enseñan en un idioma nuevo que estás aprendiendo cómo se dice algo y de pronto tú quieres nombrarlo y no te acuerdas de cómo se dice, entonces te quedas así un momento parado, se interrumpe tu discurso hasta que tú encuentras la palabra en tu cabeza y entonces la puedes decir. La idea es que tu discurso melódico se puede articular, sea improvisado o sea compuesto, que esta semana lo que haremos será componer pensando un poco en estos conceptos que estamos viendo, que tú puedas articular tu discurso melódico con estas figuras y que las tengas interiorizadas, es decir, que no te tengas que parar a pensar. Entonces la idea básica es esta. Tú vas a trabajar con una tríada básica y vas a aplicar una serie de transformaciones y rotaciones. En la masterclass de desarrollo melódico también hablamos de esto, pero bueno, aparte de rotaciones, aplicamos desplazamientos y demás. Aquí la idea es que con esta tríada básica yo voy a hacer 1, 3, 5, por ejemplo, ¿vale? La fundamental, la tercera y la quinta. Luego voy a hacer 3, 5, 1, luego 5, 1, 3, luego 5, 3, 1, luego 3, 1, 5 y luego 1, 5, 3. ¿De acuerdo? Es decir, 1, 3, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 1, 5 y 1, 5, 3. Esto es algo que tienes que poder llegar a hacerlo sin pensar, ¿vale? Es decir, tiene que ser como muy fluido. Entonces está muy bien que te cojas acordes. Yo te lo he hecho con uno mayor, pero lo ideal es que lo hagas con uno menor también, que lo hagas también con un disminuido y que lo hagas también con un aumentado. Aunque el aumentado tiene algunas particularidades porque algunas de las inversiones van a sonarte igual, pero bueno, da igual. Que lo vayas practicando con los acordes que conozcas, ¿vale? Con los acordes que conozcas en triada, en forma triádica. Después hay otra forma más elaborada en el que tú vas a coger, por ejemplo, si estamos imagínate, estamos en do lidio, vas a coger dos triadas. Vas a coger, si es por ejemplo do lidio, vas a coger do mayor y re mayor. Y junto a eso, sobre un pedal de do, vas a tener el sonido lidio. Entonces la idea es que juegues con una triada y con la otra. Es decir, haces esta posición de do mayor, ¿de acuerdo? 1, 3, 5 en do mayor y ahora cuando haces re mayor, en lugar de hacer 1, 3, 5 otra vez y repetir, haces 3, 5, 1. Y ahora vuelves a do mayor y haces 5, 1, 3. Y vas a re y haces 5, 3, 1. Y vas a do y haces 3, 1, 5. Y vas a re y haces 1, 5, 3. ¿Se entiende la idea, no? Cuando ya tienes esto dominado, lo puedes hacer con una sola triada, lo puedes hacer con pares de triada, como hemos estado ahora hablando, pasas a la primera inversión, ¿vale? Pasas a la primera inversión, que la tienes aquí, y es lo mismo, pero esta vez, bueno, pues estás empezando desde la tercera, ¿no? Tienes aquí mi, sol, do, luego sol, do, mi, luego tienes do, mi, sol, luego tienes do, sol, mi, luego tienes sol, mi, do, luego tienes mi, do, sol.
¿vale? Que es lo mismo que 3-5-1, 5-1-3, 1-3-5, 1-5-3, 5-3-1 y 3-1-5. Bueno, primera inversión lo has practicado. Y ahora lo que puedes hacer es, igual que antes combinábamos, esta, por ejemplo, empezábamos por aquí y podíamos venir aquí, o podíamos venir aquí, o podíamos venir aquí, o podíamos venir aquí, o venir aquí, pues puedo venir, digamos, voy a practicar estas de aquí, ¿vale? Practico estas y cuando las tengo claras puedo combinar. Empiezo aquí, me vengo aquí, luego vengo aquí, luego vengo aquí y voy zigzagueando, voy haciendo este tipo de cosas. Y voy desarrollando mi vocabulario de improvisación, de saber coger una tríada y convertirla en célula melódica. Una pequeña célula melódica que seguramente va a disparar mi imaginación, porque para eso eres músico y eres una persona creativa y a veces puedes no tener una idea, pero cuando escuchas algo y ese algo te estimula, reaccionas. Y al reaccionar empiezas otra vez a escuchar cosas, ¿no? Yo durante una época me pasaba eso, ¿no? Cuando a lo mejor no escuchaba algo, tocaba cualquier figura, esta u otras un poquito más complejas, y entonces eso disparaba mi imaginación. Después, la opción que tomé, pero básicamente porque soy muy fan de la música de Miles Davis, me gusta mucho su enfoque desde el punto de vista melódico, es que si no oigo nada en mi cabeza, directamente no toco nada. No necesito estar tocando todo el tiempo, ¿vale? Esto es algo que muchos pianistas y guitarristas a veces olvidan, pero no hace falta que toques todo el tiempo. Puedes tocar frases que tengan un buen contorno, que tengan mucha emoción, mucho sentimiento, mucho rollo, y callarte para que lo que has dicho resuene en la mente del oyente. ¿Vale? Esto es algo que vemos mucho en los directos de los sábados. Melodías interminables, melodías que no respiran y melodías que intentan decir tantas cosas que terminan no diciendo nada porque el oyente simplemente no puede retener ni comprender lo que se le está diciendo. Así que con esto hay que ser un poco cuidadoso. Cuando ya tenemos todas estas cosas claras, nos vamos a por esta segunda inversión. Y lo mismo, 5-1-3, 1-3-5, 3-5-1, 3-1-5, 1-5-3 y 5-3-1. ¿De acuerdo? Lo tenemos bastante, yo creo que está bastante claro. Entonces, la combinatoria que tiene esto, evidentemente, pues bueno, es bastante potente, ¿no? Fijaos que realmente estamos cogiendo como muy pocos contornos melódicos y partiendo esos contornos melódicos se lo estamos aplicando a una figura simple como puede ser una triada. Y estamos generándonos, pues bueno, una serie de pequeñas piezas de vocabulario. Esto es igual que cuando, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando íbamos de pequeños al cole, aunque nosotros ya sabíamos hablar, pero ahí en el cole, bueno, nos enseñaban a mejorar lo que ya sabíamos decir y nos enseñaban cosas nuevas, ¿no? Y yo recuerdo siendo pequeñito aquello de la P con la A, pa, la M con la A, ma, ¿no? Y te enseñabas y tú estás ahí diciendo ma, pa, y pensando, madre mía, qué gilipollez, a ver cuando llega la hora de tomarse el bocadillito, porque menudo coñazo me están dando aquí estos, ¿no? Pero bueno, es muy importante desarrollar, pues es unas competencias mínimas, básicas, porque al final, como bien vemos cuando hacemos análisis, lo más complejo está compuesto de muchas cosas básicas, muy pequeñitas y muy básicas. El problema con la improvisación, que yo he encontrado a lo largo de los años siendo docente, es que muchas veces los alumnos lo que quieren es empezar la casa por el tejado, es decir, se quieren poner una progresión de acordes súper compleja y empezar a improvisar ahí, y empezar a tirarse ahí líneas, ¿no? Sin haber desarrollado un vocabulario básico. Entonces yo creo que el desarrollar este vocabulario básico de triadas os va a venir muy bien, porque empezáis a desarrollar un pensamiento estructural que es muy útil. Además aprendéis a trabajar con el material, aprendéis a rotarlo, aprendéis a crear, pues eso, pequeñas, intercalarlo, ¿no? A darles diferentes figuras. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy importante, y yo creo que la improvisación es algo muy básico, y quizá molaría hacer un vídeo sobre ello, pero creo que sería un vídeo a lo mejor un poco largo, entonces mejor vamos a tocarlo muy por encima. Pero la idea básica es que cuando tú estás improvisando muchas veces, no sabes cómo vas a llegar a los sitios, pero sí que tienes una idea muy clara de dónde quieres llegar. Es decir, yo estoy viendo que voy a ir hacia ese acorde, la armonía me está llevando hacia ese acorde, y yo en mi cabeza de alguna manera siento que ya está resonando una de las notas de ese acorde. O sea, yo sé que voy a aterrizar en esa nota, pero no tengo muy claro cómo voy a llegar hasta allí. Es decir, no tengo muy claro cuál es la línea concreta que voy a seguir. En la masterclass de desarrollo melódico os explico, con un ejemplo con 251, vemos el tema este de los outlines, los 3 tipos básicos de outline, donde sé dónde voy a entrar y dónde voy a salir, cómo voy a conectar con el siguiente acorde, pero no tengo ni idea de qué va a pasar en el medio, ¿no?
Pues esto es un poco lo mismo. Cuando estamos improvisando, esto está sucediendo todo el tiempo. Entonces, el tener un vocabulario básico donde he desarrollado esta capacidad de jugar con tríadas de esta forma, me da muchas opciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro que voy a terminar aquí, que estoy buscando esta nota, y aunque esté por ahí vagando de alguna forma, pues siento, no lo hago de una manera cerebral, pero siento esta, y siento esta, y siento esta, y siento esta, y esta, y esta, que me están llevando hasta allí. Es decir, hay como una especie de shape en la cabeza, una figura a la cual, digamos, voy a llegar porque esa es la forma más lógica de llegar hasta allí. Es como cuando voy por la calle y me encuentro con alguien que conozco y siento que le quiero saludar y entonces sale de mi boca, hola, ¿cómo estás? No pienso, mira, le quiero saludar, voy a coger a ver H-O-L-A, no pienso eso, digo, hola. Es decir, la intención de saludar va junto con la palabra, es decir, es algo que sucede como casi simultáneamente. Es muy difícil, si queremos improvisar, es muy difícil que podamos decir cosas si no tenemos las palabras para decir esas cosas. Es muy difícil que expresemos un concepto si no tenemos las palabras que de alguna forma si bien no lo atrapan, a lo mejor por lo menos sí que lo triangulan para que se pueda suponer o por lo menos lo explican un poco, ¿no? O nos acercan a él desde lo que sería, bueno, nuestro lenguaje hablado, ¿no? En este caso, nuestro lenguaje musical. ¿Y qué es lo más básico? Chicos, pues tríadas y sus inversiones y estos desplazamientos y estas rotaciones. Es que no tiene mucho misterio. Ahora bien, esto que parece tan simple, luego es un poco follón. Cuando te pones a tocar, descubres que a lo mejor haces 2 o 3 figuras. Por ejemplo, si te pones con la tríada básica, a lo mejor te pones y descubres que haces 3 figuras, pero las otras 3 no las estás haciendo. Entonces necesitas incorporarlas en tu lenguaje. Simplemente, ¿cómo? Practicándolas. Con esto lo mismo, con la primera inversión y con la segunda inversión. Y luego tienes que buscar la fluidez entre unas y otras. ¿Cómo hacemos esto de la fluidez? Bueno, pues buscando un poco un enfoque como cuando hacemos conducción de voces, cuando estamos enlazando acordes, siguiendo un poquito lo del parsimonious voice leading, que sería un poco como intentar moverse lo menos posible. Entonces digo, bueno, puedo jugar a repetir algunas notas, es decir, cuando termino aquí, pues puedo empezar con una de las que empieza en sol, ¿no? En este caso construiría un arpegio ascendente y un arpegio descendente. Esto no es demasiado interesante, ¿no? Acordaos que aquí, por ejemplo, la figura os las he puesto todas con valores iguales, pero sí que puedo hacer una figura, por ejemplo, como esta para empezar, y luego en un momento dado irme a esta segunda y ahora cuando llego aquí esta nota alargarla para darle más importancia, de manera que esta nota y esta se conectan por una cuestión de importancia, ¿vale? Todas estas cosas ya las va haciendo el cerebro, pero le tenéis que dar a vuestro cerebro la materia prima para que él pueda crear y generar todas estas transformaciones. Por supuesto, cuando ya hemos hecho esto con tríadas, puedo empezar a hacerlo con acordes de 4 notas. Aquí añadiríamos, en este caso, una tercera inversión y bueno, estaríamos ampliando nuestro lenguaje, nuestras conexiones, ¿vale? Pero yo recomiendo que lo hagáis con tríadas y que seáis conscientes de lo que hemos visto de Adams, ¿vale? Os lo pongo otra vez, el tema del contorno. Los contornos melódicos. Cuando hago una composición, antes de nada, vamos a intentar hacer que el contorno melódico que vamos a seguir sea algo que tenemos claro desde el primer momento. Es decir, voy a hacer mi composición sabiendo de antemano qué contorno melódico voy a tener. Eso me va a ayudar a de alguna manera dirigirme un poco. Sé que me voy a dirigir hacia este punto climático aquí, que luego voy a bajar aquí abajo y que después voy a volver a subir para terminar en mi punto de inicio, por ejemplo, o a lo mejor un poco más arriba del punto de inicio, o a lo mejor un poco más abajo. Eso depende del contorno que hayas cogido, pero tener un buen punto de salida sería el conocer por lo menos el contorno de la obra general. Entonces, extensión de la actividad que vamos a hacer. Bueno, pues va a ser una extensión simplemente de, vamos a decir, 1 minuto y medio, ¿vale? Y lo podéis estructurar pues en forma de 2 partes, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, una forma que va a ser A-A-B-A, encontrándose el clímax, digamos, hacia el final de la B, y luego ya en la A haremos una A que será como una A',
¿vale? Que estará como repitiendo, pero con una ligera variación que nos va a llevar hacia el final. Eso puede ser una propuesta de tema, una propuesta de estructura formal, ¿no? Podéis hacer otra si queréis, pero simplemente os doy una idea. Pero sí que es importante que escojáis uno de los contornos melódicos y sobre todo que practiquéis con esto de las inversiones que estamos viendo, ¿vale? Yo os digo, esto se puede usar para la improvisación, pero como muchos recursos de improvisación sirven para la composición y muchos recursos de composición nos sirven para la improvisación, pues bueno, yo os lo dejo aquí, lo usáis para la composición, pero luego vosotros en vuestra vida diaria lo podéis usar para la improvisación, ¿vale? Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienen los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.